¿Qué llevaría al hombre más poderoso de la tierra, un rey pagano que no conocía al Señor, a financiar la reconstrucción de la ciudad santa de Dios y, sin saberlo, comenzar la cuenta regresiva para la llegada del Mesías? En el suntuoso palacio de Susa, el corazón del imperio persa, Nehemías ocupaba un puesto de extrema confianza. Era el copero del rey Artajerjes I. Su vida estuvo marcada por el lujo y la seguridad de las murallas imperiales, pero su alma estaba permanentemente ligada a la tierra de sus padres, que yacía silenciosa bajo las cenizas de invasiones pasadas. No era un simple sirviente, era el guardián de la vida del monarca, saboreando el vino antes de que tocara los labios reales, asegurándose de que ningún veneno ni traición interrumpiera el reinado persa. Sin embargo, detrás del rostro sereno y profesional del copero, se escondía una angustia que estaba a punto de colisionar con la soberanía de Dios sobre la historia humana y cambiar el destino de toda una nación. Calma en los pasillos del palacio se rompió cuando Hanani, hermano de Nehemías, llegó de Judea con noticias que harían temblar los pies del copero. Informó que los sobrevivientes del exilio, aquellos que habían regresado a la tierra de Israel, ahora vivían en gran miseria y constante humillación ante sus vecinos hostiles que los rodeaban. El templo había sido reconstruido años antes, pero las murallas de Jerusalén permanecían en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego, dejando al pueblo expuesto a cualquier ataque enemigo. La ciudad, que una vez fue el trono de la gloria divina, ahora no era más que un montón de piedras esparcidas, un símbolo de derrota que pesaba pesadamente en el corazón de todo judío fiel. Al escuchar estas palabras, Nehemías sintió como si el templo mismo estuviera siendo destruido de nuevo dentro de su propio pecho, y el peso de la vulnerabilidad de su pueblo se volvió insoportable para él solo. La destrucción que Hanani describió no fue un accidente geopolítico, sino el resultado directo del juicio divino ejecutado décadas antes por el rey Nabucodonosor. Dios había usado al monarca babilónico como vara de corrección contra Judá, permitiendo que el ejército babilónico redujera Jerusalén a escombros debido a la prolongada rebelión e idolatría del pueblo de Israel. Nabucodonosor, en su arrogancia de conquistador, creyó actuar por su propia fuerza y la voluntad de sus falsos dioses, sin darse cuenta de que solo era un instrumento temporal en manos del Todopoderoso. Años después, el mismo rey que destruyó la ciudad terminaría reconociendo públicamente la grandeza del Dios de Daniel tras atravesar un periodo de absoluta humillación. Aquellas ruinas que ahora angustiaban a Nehemías eran la cicatriz visible de un castigo profetizado por Jeremías, un silencio que Dios impuso sobre su propia morada terrenal por un tiempo determinado. Sin embargo, el plan de Dios para la restauración no comenzó con Nehemías, sino con otro rey pagano, Ciro, el Grande, a quien el Señor llamó por su nombre mucho antes de que naciera. Ciro, tras conquistar Babilonia y establecer el imperio persa, emitió un sorprendente decreto que permitía a los judíos regresar para reconstruir el templo, cumpliendo así las promesas de restauración dadas al pueblo en el exilio. Actuó como pastor del pueblo de Dios, devolviendo los utensilios sagrados y financiando el inicio de la obra, demostrando que el corazón de un rey es como un río en las manos del Señor. Aún sin ser un adorador de Yahvé, Ciro fue movido por un impulso oculto de facilitar el regreso de líderes como Zorobabel y posteriormente el escriba Esdras. Pero a pesar de estos esfuerzos iniciales y del regreso físico de miles de exiliados, la reconstrucción fue incompleta. El templo estaba allí, pero la protección física y la dignidad nacional permanecieron sepultadas bajo los escombros. Ante este escenario de restauración interrumpida y peligro inminente,
Nehemías se dedicó a un período de duelo, ayuno y oración que duró varios días ante el Dios del cielo. No buscó soluciones políticas inmediatas ni favores humanos, sino que se sumergió profundamente en el arrepentimiento, confesando tanto sus propios pecados como los de su nación y sus antepasados. El copero comprendió que el estado físico de las murallas era simplemente un reflejo de la condición espiritual del pueblo, y que la reconstrucción requeriría más que piedras y argamasa. Mientras lloraba en secreto, sabía que tendría que presentarse ante Artajerjes con rostro sereno, pues la etiqueta de la corte persa prohibía cualquier muestra de tristeza en presencia del rey. Cualquier signo de abatimiento podía interpretarse como descontento con el gobierno o incluso una amenaza velada, lo que resultaba en la ejecución inmediata del siervo descuidado. El momento de la verdad llegó un día cualquiera, mientras Nehemías cumplía con su deber oficial de servir vino durante la cena del rey y la reina. La tensión acumulada durante Pindonsentun, meses de oración y angustia, era tan grande que por un instante el copero no pudo ocultar el peso que sentía en el alma, y su rostro delató su dolor interior. Artajerjes, hombre de aguda percepción y de profunda confianza en Nehemías, notó de inmediato que algo andaba mal, pues el rostro de su fiel siervo nunca había estado triste ante él. El silencio que siguió en el salón real fue penetrante, cargado de la expectativa de lo que haría el monarca ante tan evidente incumplimiento del protocolo. «¿Por qué tienes el rostro triste si no estás enfermo?», preguntó el rey, y en ese momento Nehemías sintió un miedo terrible, sabiendo que su vida y el futuro de Jerusalén dependían de la respuesta que diera a continuación. El miedo de Nehemías era real y visceral, una reacción humana ante un hombre que tenía poder sobre la vida y la muerte de millones de súbditos y cuya voluntad era la ley suprema del imperio. Sin embargo, antes de abrir la boca para responder al rey y arriesgar su destino, hizo algo que definiría su liderazgo y el éxito de su misión. Elevó sus pensamientos al Dios del cielo en una oración silenciosa y veloz. No había tiempo para rituales, posturas físicas ni largas palabras. Solo un clamor silencioso del alma que imploraba sabiduría y gracia inmediatas ante el monarca persa. Esa fracción de segundo entre la pregunta del rey y la respuesta del sirviente fue el espacio donde la eternidad tocó el tiempo, donde la soberanía divina se encontró con la fragilidad humana. Nehemías comprendió en ese instante de absoluto silencio que no solo hablaba con un emperador terrenal, sino que actuaba como embajador de un reino superior e invisible. Con voz firme, a pesar del temblor interior que le oprimía el pecho, Nehemías respondió con profundo respeto, deseándole al rey una larga vida, según la estricta costumbre de la etiqueta cortesana. No comenzó su discurso con quejas sobre su posición ni con peticiones egoístas, sino que explicó la noble y profundamente humana razón de su angustia personal. Preguntó al rey cómo su rostro no podía estar triste cuando la ciudad donde se encontraban las tumbas de sus antepasados estaba desolada y sus puertas habían sido consumidas por el fuego de los invasores. Al mencionar las tumbas de sus padres, Nehemías abordó un valor sagrado tanto para judíos como para persas, creando un puente de empatía moral con el rey Artajerjes. Evitó la retórica política compleja y optó por el lenguaje del legítimo dolor y el amor por su herencia espiritual, algo que el rey podía comprender y respetar dentro de su propia cultura. El rey Artajerjes, movido por una inclinación que iba más allá de la mera benevolencia administrativa, preguntó directamente a Nehemías qué deseaba que se hiciera para remediar la situación. Fue entonces cuando el copero reveló que no solo lamentaba la destrucción desde lejos, sino que poseía una reconstrucción meticulosamente planeada.
elaborada durante sus meses de ayuno y oración secreta. Solicitó formalmente permiso para viajar a la provincia de Judá, a la ciudad de las tumbas de sus padres, con el objetivo explícito de reconstruirla de los escombros y las cenizas. Pero Nehemías fue más allá del simple permiso. Solicitó cartas oficiales del rey a los gobernadores de las provincias más allá del río Éufrates, garantizando su paso seguro por territorios hostiles. También solicitó una carta específica para Asaf, el guardián del bosque real, para que se le proporcionara madera de alta calidad para las vigas de la puerta y la muralla de la ciudad. La respuesta de Artajerjes fue inmediata y sorprendentemente favorable, superando todas las expectativas humanas de Nehemías y de cualquier funcionario que presenciara aquella escena en el palacio. El rey no solo concedió el permiso temporal y todos los recursos materiales solicitados, sino que también envió oficiales del ejército y caballería armada para escoltar al judío en su viaje. Este gesto no fue un simple acto de amistad personal entre amo y siervo, sino la manifestación visible de la buena mano de Dios sobre su fiel siervo. Artajerjes, quien gobernaba vastos territorios y diversos pueblos con mano de hierro, se convirtió, en ese momento, en un facilitador dispuesto a los propósitos del Dios de Israel. Mientras que los cortesanos solo veían a un rey ejerciendo su voluntad soberana, el trasfondo espiritual revelaba que el Señor estaba ejecutando los decretos de la tierra para preparar el camino hacia Jerusalén. Esta influencia divina en el corazón de los monarcas es un patrón en la historia bíblica, pero no siempre se manifiesta mediante la benevolencia, como se aprecia en el contraste con el antiguo faraón de Egipto. Siglos antes, durante el Éxodo, Dios también trató con el gobernante de la mayor potencia de la época, pero de una manera radicalmente opuesta para que su gloria se estableciera. El faraón endureció su corazón contra las órdenes directas de Dios transmitidas a través de Moisés, negándose repetidamente a liberar al pueblo de Israel, a pesar de las devastadoras plagas que arruinaron su nación. La resistencia del monarca egipcio no fue un paso en falso en el plan divino, sino que sirvió como el marco necesario para que el poder del Señor se manifestara contundentemente en el Mar Rojo. Si bien la mansedumbre de Artajerjes facilitó la reconstrucción, la obstinación del faraón sirvió para asegurar que el nombre de Dios fuera temido y glorificado entre todas las naciones de la tierra. Con las cartas imperiales guardadas de forma segura en su equipaje y la escolta real preparada para la partida, Nehemías dejó atrás la comodidad y seguridad del palacio en Susa. Comprendió plenamente que el favor del rey terrenal era solo el primer paso en una batalla que sería tanto física como espiritual en las ruinas de Judea. Para él, la reconstrucción de los muros de Jerusalén simbolizaba el fin de la humillación pública de Israel y el comienzo de una nueva era de obediencia y protección divina. Mientras cabalgaba hacia el oeste, reflexionó sobre el hecho de que los muros eran esenciales para que el pueblo viviera en santidad, protegido de las presiones externas que habían llevado a sus padres al cautiverio. El viaje de cientos de kilómetros fue largo y lleno de incertidumbre, pero Nehemías llevaba consigo la convicción de que el Dios que había sometido la voluntad de Artajerjes lo sostendría. Al llegar a las colinas que rodeaban Jerusalén, Nehemías no fue recibido con festines ni celebraciones, sino con el silencio opresivo de una ciudad que parecía haberse dado por vencida. Permaneció 3 días en un descanso estratégico, observando a lo lejos el movimiento de los habitantes y la sombra de las ruinas que se cernían sobre el valle. Su presencia con la escolta persa ya había despertado la atención y la sospecha de los líderes locales vecinos, pero el contenido exacto de su misión permanecía en su corazón. Nehemías
comprendió que, antes de hablar con sus hombres, necesitaba afrontar la realidad física de la destrucción sin el filtro del optimismo superficial. No era un simple administrador enviado por un rey, era un hombre poseído por una visión divina que exigía discreción y un análisis profundo de la profundidad del desastre que sus ojos estaban a punto de presenciar bajo el manto de la noche. En plena noche, Nehemías montó su bestia y salió en secreto por la puerta del valle, acompañado únicamente por unos pocos hombres de confianza que desconocían la magnitud de sus planes. Bajo la tenue luz de la luna, recorrió el perímetro de la ciudad, pasando por el manantial del dragón y la puerta del muladar, viendo con sus propios ojos las murallas derribadas por la furia babilónica. La escena era de absoluta desolación. Montañas de escombros bloqueaban el camino hasta tal punto que, en ciertos tramos, el animal que montaba no podía moverse entre las piedras dispersas. El olor a quemado aún parecía persistir sobre las vigas carbonizadas, incluso después de décadas de abandono, sirviendo como un silencioso monumento a la caída de Judá. En esa inspección solitaria, el copero sintió el peso de la responsabilidad espiritual, al comprender que reconstruir la muralla significaba, en realidad, restaurar el honor de Dios ante las naciones paganas. Esta tarea de reconstrucción fue la pieza final de un rompecabezas que había comenzado años antes con los esfuerzos de Zorobabel y, posteriormente, del escriba Esdras. Zorobabel había liderado al primer grupo de exiliados y con gran dificultad había logrado sentar las bases y completar la construcción del segundo templo, devolviendo al pueblo el centro de su culto sacrificial. Esdras, a su vez, se había dedicado a la restauración de la ley y a la purificación espiritual de la comunidad, combatiendo la corrupción moral que amenazaba con disolver la identidad de Israel entre los pueblos vecinos. Sin embargo, a pesar de tener el templo y la ley, el pueblo seguía viviendo en constante miseria y desgracia debido a la falta de defensas físicas de la ciudad, lo que la convertía en un blanco fácil para cualquier banda de saqueadores. Sin las murallas, Jerusalén era como un cuerpo sin piel, expuesto a todas las infecciones externas e incapaz de proteger la santidad que Esdras y Zorobabel habían intentado establecer. Tras la inspección nocturna, Nehemías convocó a los sacerdotes, nobles y magistrados de Jerusalén a una reunión urgente que cambiaría el curso de la historia de la ciudad. No presentó la idea como un proyecto personal ni una imposición imperial, sino que se identificó plenamente con el sufrimiento del pueblo, declarando: «Veis la miseria en la que nos encontramos». Con autoridad, relató cómo la mano de Dios había sido bondadosa con él y cómo las palabras del rey Artajerjes habían sido la luz verde para comenzar la obra. La revelación de que el Dios del cielo estaba moviendo las piezas del palacio persa encendió una chispa de esperanza en corazones endurecidos por décadas de conformismo y derrota. La respuesta de los líderes fue unánime e inmediata, resonando por las estrechas calles de Jerusalén con un vigor que no se había escuchado en generaciones. Levantémonos y construyamos. Sin embargo, el despertar de la fe en Jerusalén atrajo rápidamente la atención maliciosa de enemigos externos que no deseaban ver la ciudad fortificada y próspera. Sanbalat, el horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe representaban la oposición política y regional que veía la reconstrucción como un peligro para sus propios intereses y dominios. Comenzaron a burlarse abiertamente de los judíos, utilizando el sarcasmo y el ridículo como armas para intentar desmoralizar a los trabajadores incluso antes de que se colocara la primera piedra.
acusaron a Nehemías de planear una rebelión contra el rey Artajerjes, intentando transformar un acto de obediencia divina en un delito de alta traición política. El narrador revela que esta oposición no era meramente humana, sino un reflejo de la resistencia espiritual que siempre surge cuando comienzan a erigirse los muros que separan lo sagrado de lo profano. Nehemías, sin embargo, no se dejó intimidar por las amenazas veladas ni las risas de sus adversarios, respondiendo con la convicción que emanaba de su profunda oración. Declaró que el Dios del cielo les concedería el éxito y que ellos, como sus siervos, reconstruirían la ciudad, mientras que los enemigos no tendrían parte, derecho ni memorial en Jerusalén. Con esta postura de separación espiritual, la obra se organizó magistralmente. Cada familia y grupo profesional recibió la responsabilidad de reparar la sección del muro frente a su propia casa. Sacerdotes, orfebres, perfumistas e incluso mujeres trabajaron codo con codo, transformando la obra en un símbolo viviente de la unidad nacional bajo la soberanía de Dios. La reconstrucción física estaba ahora intrínsecamente ligada a la reconstrucción de la identidad del pueblo de Israel, que comprendía de nuevo su propósito en el plan divino. El progreso de la obra en Jerusalén no solo era una proeza de ingeniería, sino un testimonio de resistencia física bajo una presión psicológica constante y agotadora. A medida que los muros se alzaban y las brechas comenzaban a cerrarse, la fatiga empezó a pasar factura a los obreros, quienes, además del duro trabajo, se enfrentaban a la amenaza de ataques sorpresa. Nehemías, al percatarse del agotamiento de sus hermanos, implementó una estrategia de defensa total. La mitad de los hombres trabajaba en la construcción, mientras la otra mitad permanecía en guardia con lanzas, escudos y arcos. Incluso quienes transportaban escombros o colocaban piedras trabajaban con una mano en la herramienta y la otra empuñando un arma. Nehemías ni siquiera se desnudó para dormir, manteniéndose en máxima alerta, demostrando que la reconstrucción de lo sagrado requiere una vigilancia que no admite descuidos ni distracciones. La oposición de Sanbalat y Tobías pasó de la burla a una conspiración militar, pues comprendían que una Jerusalén fortificada alteraría permanentemente el equilibrio de poder en la región transeufratiana. Planearon un ataque coordinado para sembrar el caos en la obra, creyendo que el miedo debilitaría a los judíos y detendría la obra por sí sola. Nehemías, sin embargo, contaba con una red de informantes entre los judíos que vivían cerca del enemigo, lo que le permitía anticipar cada movimiento de los adversarios y ubicar a las familias en los puntos más bajos y vulnerables del muro. Exhortó al pueblo a no temer a los hombres, sino a recordar al Señor, grande y temible, y a luchar por sus hijos, sus esposas y sus hogares. La tensión en el ambiente era palpable, transformando cada piedra colocada en un acto de guerra espiritual contra quienes deseaban mantener al pueblo de Dios en un estado de sumisión. En medio de este contexto de guerra y construcción, se reveló una dimensión profética que conectaba el decreto de Artajerjes con acontecimientos que ocurrirían siglos después en el futuro de Israel. El libro del profeta Daniel, escrito durante el exilio babilónico, mencionaba un período específico de 70 semanas determinado para el pueblo santo y la ciudad de Jerusalén. Según las Escrituras, la cuenta regresiva para la manifestación del Mesías, el príncipe, comenzaría precisamente con la emisión del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén. Mientras Nehemías organizaba a los obreros y Artajerjes, firmaba los documentos en Susa. Ellos, sin ser plenamente conscientes de la magnitud de sus acciones, activaban el reloj profético de Dios. El muro erigido en tiempos de angustia
sirvió como el marcador cronológico que guiaría al mundo, con precisión matemática, al momento en que el Salvador caminaría por las mismas calles de la ciudad. Esta interrelación entre la voluntad de un monarca pagano y el cumplimiento de la profecía mesiánica demuestra la autoridad absoluta de Dios sobre la historia de las naciones. Artajerjes I no seguía las leyes de Moisés, pero sus decisiones políticas fueron moldeadas por la mano invisible del Todopoderoso para asegurar que Jerusalén estuviera lista para su destino profético. El rey persa proporcionó la legitimidad legal y el apoyo material necesarios para que la ciudad dejara de ser una ruina olvidada y volviera a ser el centro espiritual del mundo. Dios no depende únicamente de la fidelidad de sus siervos, como Nehemías, para cumplir sus planes. También inclina el corazón de los gobernantes de la tierra, usando su autoridad para abrir caminos que parecían sellados. El decreto real no fue un simple favor administrativo a un amado copero, sino un documento firmado en el cielo y ratificado en la tierra para la redención de la humanidad. Sin embargo, el mayor desafío de Nehemías no solo provenía de enemigos externos o profecías complejas, sino de una crisis social interna que amenazaba con erosionar la unidad del pueblo. En medio de la hambruna y el trabajo de la construcción, los nobles y magistrados judíos explotaban a sus propios hermanos, cobrando intereses exorbitantes y tomando tierras e incluso niños como esclavos por deudas. Al enterarse de esto, la ira de Nehemías estalló, no por una cuestión de gestión, sino porque vio que la opresión interna era tan destructiva para la muralla espiritual como el ejército de Sanbalat lo era para la muralla física. Convocó a una gran asamblea y reprendió duramente a los ricos, exigiendo la restitución inmediata de las propiedades y la cancelación de las deudas usurarias. Nehemías comprendió que Dios no moraría en una ciudad cuyas murallas se construyeran sobre la base de la injusticia social y la falta de temor del Señor entre hermanos. El liderazgo de Nehemías brilló con fuerza en esta época, pues él mismo se negó a recibir el salario y los beneficios que le correspondían como gobernador enviado por Persia para no sobrecargar al pueblo. Durante los 12 años de su primer mandato, él y sus siervos trabajaron en la muralla y no adquirieron tierras para su propio beneficio, manteniendo a su costa un espacio para cientos de judíos y funcionarios. Esta integridad moral desarmó las críticas y obligó a los nobles a jurar obediencia, restaurando la cohesión necesaria para la fase final de la obra. La reconstrucción de las piedras vino acompañada de la restauración de la justicia ética, demostrando que el temor de Dios era el verdadero cemento que mantenía unida a la comunidad. Resuelto el conflicto interno, la atención volvió a las murallas, que ahora rodeaban a una Jerusalén que comenzaba a recuperar no solo sus defensas, sino también su alma espiritual. Con la muralla casi terminada, y solo faltando la instalación de las puertas, la oposición de Sanbalat y Tobías alcanzó un nivel desesperado de malicia y traición. Intentaron tenderle una trampa a Nehemías en una aldea del Valle de Ono, con el pretexto de una conferencia diplomática, pero el verdadero plan era asesinarlo y detener definitivamente la obra. 4 veces enviaron la misma propuesta, y 4 veces Nehemías respondió con autoridad inquebrantable: «Estoy haciendo una gran obra, así que no puedo bajar». Comprendió que el enemigo intentaba paralizar la obra mediante la distracción y el miedo, pero su mente estaba fija en la misión que Dios le había encomendado en el palacio de Susa. Ni siquiera las amenazas de falsos profetas contratados para intimidarlo lo hicieron. Refugiarse en el templo en busca de un refugio cobarde, pues sabía que su protección provenía de la fidelidad a su llamado y no de muros de piedra. Finalmente, el día 25 del mes de Elul,
Sucedió lo que muchos consideraban imposible. La muralla de Jerusalén se completó por completo en tan solo 52 días de intenso trabajo. La noticia de la finalización de la obra se extendió como un reguero de pólvora por las naciones vecinas, y el efecto psicológico en los enemigos de Israel fue devastador e inmediato. Quienes antes se habían burlado y amenazado, ahora se sentían humillados y profundamente aplastados en su propio orgullo, pues se vieron obligados a reconocer que esta obra no era simplemente el fruto del esfuerzo humano. El brillo de las nuevas piedras bajo el sol de Judea era un testimonio silencioso de que el Dios de Israel había intervenido directamente en la historia, utilizando las manos de trabajadores exhaustos para realizar un prodigio. La finalización de la muralla no fue simplemente un triunfo militar o arquitectónico, sino una declaración espiritual de que el tiempo del abandono y la desgracia de Jerusalén había llegado a su fin. La celebración de la dedicación de las murallas fue un evento de inmensas proporciones espirituales, marcado por la unión entre el poder administrativo de Nehemías y la autoridad sacerdotal de Esdras. Dos grandes coros se organizaron para caminar sobre las murallas, moviéndose en direcciones opuestas y cantando alabanzas que se oían a kilómetros de la ciudad. Mientras resonaban los instrumentos musicales, el pueblo ofreció grandes sacrificios, y el júbilo de Jerusalén fue tan intenso que el sonido del júbilo se extendió por las colinas circundantes, llegando a oídos de los paganos. Nehemías y Esdras guiaron a la nación hacia una renovación del pacto con Dios, donde la lectura de la ley provocó un clamor de arrepentimiento seguido de una celebración de la provisión divina. La ciudad, ahora rodeada y segura, se convirtió una vez más en el escenario donde la gloria del Señor podía morar sin la constante amenaza de profanación externa. Este momento histórico, sellado por el decreto de Artajerjes y la valentía de Nehemías, cumplió con precisión quirúrgica la visión que el ángel Gabriel había entregado al profeta Daniel décadas antes. La profecía establecía que, desde la emisión de la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén, habría un período de 69 semanas de años hasta la manifestación del Mesías prometido. Al firmar las cartas de autorización para su copero, Artajerjes I no solo resolvía un problema doméstico de un siervo leal, sino que de hecho giraba la llave del reloj cósmico de la redención humana. Cada piedra que Nehemías colocaba y cada puerta que cerraba servía para preparar el escenario geográfico donde, siglos después, Cristo caminaría para ofrecer el sacrificio supremo. La soberanía de Dios utilizó la burocracia de un imperio pagano para asegurar que las escrituras se cumplieran en cada detalle, demostrando que ningún plan divino puede ser frustrado por las limitaciones del tiempo o la política humana. En retrospectiva, la trayectoria de Nehemías revela que Dios es el verdadero artífice de la historia, conmoviendo corazones tan diversos como los de Ciro, Nabucodonosor y Artajerjes para sus gloriosos propósitos. Nabucodonosor sirvió como el martillo del juicio, Ciro como la puerta de la liberación y Artajerjes como el financista de la restauración final de las defensas de Judá. Ninguno de estos hombres, a pesar de su inmensa autoridad terrenal, actuó fuera del alcance del Espíritu de Dios, quien los inspiró, según su voluntad soberana, a proteger a su pueblo y sus promesas. La historia de Nehemías enseña que la buena mano de Dios no es un mero concepto poético, sino una realidad activa que coordina los acontecimientos distantes para que su reino avance indeteniblemente. El Señor del universo no necesita reyes creyentes para cumplir su voluntad. Es lo suficientemente poderoso como para que incluso quienes no lo conocen sirvan a sus propósitos eternos y sagrados.
Nehemías regresó al palacio de Artajerjes tras cumplir su misión. Pero Jerusalén nunca volvería a ser la misma tras su valiente viaje a través de las ruinas de la ciudad. Dejó atrás no solo una muralla física de defensa, sino un pueblo que había redescubierto su dignidad, su identidad y su temor al Dios Todopoderoso. El silencio de las cenizas fue reemplazado por el sonido de la lectura de la ley y las puertas custodiadas con sagrada vigilancia, asegurando que la ciudad santa se mantuviera firme hasta el fin de los tiempos. El misterio de la voluntad divina sigue operando tras bambalinas de la historia, transformando tragedias en restauración y a hombres comunes en instrumentos de poder eterno. La narración concluye con la imagen de una ciudad fortificada y un Dios que reina absolutamente sobre los decretos humanos, recordándonos que ante la soberanía del cielo, incluso los escombros pueden transformarse en monumentos de gloria y esperanza.